Sí, muy buenas tardes, hermanos, hermanas. Espero que esta tarde todos juntos podamos también escuchar la palabra en el culto de la noche, ¿no? Bueno, vamos a iniciar cantando algunos himnos. Vamos a cantar el himno 330, Alcancé salvación. Sí, vamos a cantar todos juntos, hermanos. El himno 330, Alcancé salvación. De paz inunda mi senda y oh, cúbrale un mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea, diré, alcancé, alcancé salvación. Alcancé salvación, alcancé, alcancé salvación. Ya venga la prueba, oh, me tiente Satán, no amengua mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre vertió en mi favor. Alcancé salvación, alcancé, alcancé salvación. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Alcancé salvación, alcancé, alcancé salvación. La fe tornase en gran realidad, al irse la niebla veloz, desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Alcancé salvación, alcancé, alcancé salvación. Sí, espero que los hermanos nos estén acompañando desde sus hogares, ¿no? Cantando los himnos y así también
ayúdenos a poder compartir los links para que vayan ingresando, ¿sí? Vamos a seguir cantando. Ahora vamos a cantar el himno 183. Si cantemos todos juntos, hermanos, el himno 183, Gracia admirable. Oh, gracia admirable, dulce es, que a mi pecador salvó. Perdido estaba yo, mas vine a sus pies. Fui ciego, visión me dio. La gracia, amén, enseñó a temer. Del miedo libre fui. Cuán bella esa gracia fue en mi ser, la hora en que creí. Peligro, lucha y tentación, por fin los logré pasar. La gracia me libró de perdición y me llevará al hogar. Después de años mil de estar allí, en luz como la del sol, podremos cantar por tiempo sin fin las glorias del Señor. Amén. Sí, espero que nos estén acompañando, hermanos. Ahora vamos a cantar un último himno. Luego de esto vamos a tener la oración. Vamos a cantar el himno número 9. Si cantemos todos juntos el himno número 9, Señor, ¿quién entrará? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro, y sin vanidades, que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro, y sin vanidades, que sepa amar.
Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades. Enséñame a amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades. Enséñame a amar. Si hasta aquí vamos a cantar, hermanos, ahora también vamos a orar. Por favor, pueden inclinar sus rostros. Vamos a orar. Padre Dios, te agradecemos esta tarde también que nos permites para poder escuchar tu palabra. Te rogamos, Señor, permite ingresar también a los que aún no se han conectado y así también a tu siervo, el evangelista Rodrigo, también permítale la palabra, Señor, para que esa palabra pueda transmitirnos a través de tu siervo, podamos recibir esa promesa para nuestro corazón, Padre. Así, Señor, esta tarde también te encomendamos este culto y, Señor, permítenos también con un corazón abierto recibirlo. Así, Señor, te agradecemos todas estas cosas, Padre, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces hoy también podemos escuchar la palabra, gracias a Dios, ¿no? Ahora vamos a tener el tiempo de testimonio. Entonces, los testimonios, ¿no? Podemos ir escuchándolo y así también rescatando el mensaje que Dios tiene para nosotros. Y esta tarde vamos a tener el testimonio del hermano Jorge Yujera. Entonces, vamos a escuchar atentamente cómo Dios está trabajando en su vida, ¿sí? Por favor. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Jorge, soy de la ciudad de La Paz. Bueno, voy a contar ahora un poco de mi testimonio de lo que ahora estoy pasando en mi vida. Y bueno, ahora es un tiempo un poco difícil para mi familia, más que todo, porque últimamente mi abuela como que está un poco delicada de salud. Ella ya lleva 11 años dializándose y ella es enferma renal. Y cuando un enfermo renal va a su diálisis para continuar con su vida, es porque va a limpiarse la sangre, para que no se intoxique con todas las toxinas que tiene dentro de su cuerpo cuando ella no tiene riñones. Entonces, un enfermo renal, cuando ya es mucho tiempo, máximo llegan a vivir entre 5 a 10 años. Como máximo, un tope máximo es 10 años. Pero mi abuela ya lleva 11 y nos sorprende la verdad mucho a toda mi familia porque podemos ver que es una mujer muy luchadora. Más que todo porque ella sí que es muy trabajadora, aún así ahora que está en el hospital, es como que no se rinde aún, sigue luchándola y sigue luchándola. Y de paso muchas veces nos dice que se antoja salir y así. Y bueno, ahora mi abuela está en el hospital, le van a internar, ya le internaron, hoy día le están cambiando de hospital, pero nosotros en mi familia en general podemos ver la gracia de Dios porque este tiempo como que mi familia más se está pegando más hacia la iglesia de lo que era más antes, hace un año o tal vez 2 años. Vimos un gran cambio porque antes de toda mi familia solo asistía mi abuela a veces por virtual y mi abuelo por virtualmente porque ya no había presencial y nadie más. Pero ahora mis tíos de Potosí más se están uniendo más. Ahora ellos más escuchan desde Potosí. También mi tío que vive aquí en La Paz también que se llama Robin. Y mi tío de Cochabamba que se llama Richard. O sea, podemos ver también que gracias a Dios toda mi familia ya se está uniendo. Y ahora más que nunca, porque mi tío está muy adentrado en Potosí para que se pueda realizar allá seminarios. O sea, nos llama muy afanadamente diciendo que allá va a haber seminario, que ya estoy buscando lugar o allá estoy buscando local o dónde puedo hacer, le pregunto a mi mamá. Esta vez es muy chistoso, pero o sea, se le ve bien, bien entusiasmado por todo lo que se está haciendo ahora con la misión. Y, y eso más que todo en mi vida por este tiempo estamos viendo eso.
Y solo les puedo pedir a los hermanos, ¿no? Que puedan orar también por mi familia, que puedan orar por mi abuela, que ahora se encuentra delicada de salud, por el tiempo de diálisis que va llevando. Está un poco delicado su tema, es muy, muy delicado. Entonces, generalmente en mi familia tenemos ese miedo que cualquier persona siente cuando piensa que un familiar se puede llegar a ir. Y es un poco también, un poco como que incómodo, porque son cosas que no quieres que pase, pero sí o sí va a pasar, porque es el ciclo de la vida. Pero agradecemos mucho a Dios porque Dios hasta este año, hasta todavía hasta ahora, ella está con mucha fuerza, está con mucha, mucha fuerza. Y solo pido que puedan orar por mi abuelita, por mi familia, por mis abuelos, también por mi tío que está en Potosí, por toda mi familia. Eso sería todo. Gracias. Sí. Sí, muchas gracias, hermano Jorge. Hemos visto, ¿no?, cómo Dios también puede ayudar mucho, ¿no?, a través de la palabra a la salud también, ¿no? Entonces, Dios es el doctor de doctores. Entonces, teniendo la confianza en Él también podemos tener la salud, ¿sí? Ahora vamos a tener el tiempo de las presentaciones a cargo del Colegio Cesorí. Entonces, espero que les guste. Tenemos dos presentaciones. La primera presentación es al final y la segunda, el mundo eterno es de Padre, ¿sí? Entonces, vamos a ver las presentaciones, por favor, adelante. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así y hasta
Sí, esperamos que les haya gustado las presentaciones. Sí, ahora vamos a tener el tiempo de la palabra. Vamos a escuchar la palabra a través del evangelista Rodrigo. Y espero que también todos juntos puedan estar listos, ¿no? Preparando también su cuaderno de apuntes para poder escuchar, ¿no? Y a veces nos olvidamos, por eso es muy importante apuntar. Y los hermanos que nos están viendo también por Facebook, por favor puedan invitar, ¿no? A que ingresen también a sus familiares o invitados y de esa manera juntos poder escuchar la palabra, ¿sí? Entonces es importante para nosotros esta parte. Y los que están en Zoom también, ¿no? En mayoría, en varias oportunidades hemos visto que no todos activan sus cámaras y eso nos apena mucho debido a que cada ministro que va compartiendo está un poco a solas, parece, ¿no? Porque viendo solo la pantalla
todo apagado, entonces por eso muy importante, por favor, que puedan activar sus cámaras. Entonces nosotros queremos que tomen en cuenta esa parte por respeto hacia el expositor, aunque no es de manera presencial, pero por lo menos activando su cámara pueden también, por lo menos de manera visual, observar, ¿no?, al expositor, el ministro, ¿no?, que va a compartir esta tarde. Por favor, esa parte les rogamos, ¿sí? Entonces vamos a invitar al evangelista Rodrigo Pilco, quien va a compartir esta tarde, ¿sí? Escuchemos atentamente. Buenas tardes, evangelista. Adelante, por favor. Un tiempo y también en el culto, ¿no? Y en la tarde, ¿no? En la mañana nos permitió la palabra y también ahora en la noche nos permite la palabra. Sí, esta noche vamos a compartir el libro de San Lucas, capítulo 8, vamos a compartir. Desde el versículo 22 en adelante vamos a compartir. San Lucas, capítulo 8, desde el versículo 22 en adelante, vamos a compartir. Si ya encontraron, vamos a compartir esta noche. Voy a leer, dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban, y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, ¿qué perecemos? Despertando él reprendió al viento y las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda, les obedece? Hasta el versículo 22, 25 hemos compartido. Y Dios nos permite en la dificultad, también Dios me permite, y pasar la situación, el problema junto con la iglesia así. Y como esta semana que pasó, ¿no?, Dios permitía como la aflicción en mi corazón mediante mi esposa, ¿no? Y aún estaba un poco difícil mi esposa salud, pero podía ver cómo Dios trabaja también en ese momento así. Claro, en ese momento es un poco difícil y como recordar la palabra así, pero pasando un momento meditando a por qué Dios permite realmente, entonces podía pasar así. Dios también podía ver cómo guarda la salud de sus hijos y la salud de sus siervos también, cuando una persona está sirviendo al Evangelio. Y aunque tenía la aflicción en mi corazón, aunque tenía dolor bastante, como tristeza, y Dios me daba la palabra así. Recordaba una palabra que el rey David en sus salmos menciona, dice: no, el Dios de Jacob, ese cuida mi vida. El Dios de Jacob, el Dios de José, Dios de Abraham, ese es el que cuida y mi vida, salud, así, ¿no? Entonces podía recordar esa palabra. Entonces también, y no puede cuidar mi salud mío, así. Entonces tenía en ese momento mucho agradecimiento con Dios también. Tenía bastante agradecimiento con Dios a cómo Dios guarda mi salud. También cómo Dios guarda la salud de mi esposa, aunque permite la aflicción en un momento. Pero Dios luego nuevamente y daba la gracia también. Sí, estoy muy agradecido y por eso recordaba todo el tiempo cuando los hijos de Dios padecían en el desierto y tenían la aflicción, pero Dios les daba la mano. Dios les daba de comer, Dios les daba agua en el desierto. Recordaba esos momentos que tenía aflicción en mi corazón, pero recordaba ese momento. Sí, también el día de hoy, también compartiendo con los hermanos, también en la casa, también teniendo un culto
corazón también estaba muy feliz así. En la cárcel yendo a compartir el hermano en los privados y compartiendo la palabra, llevando la esperanza a cada uno de ellos. También en mi corazón tenía mucha felicidad, aunque yo no fui a compartir en la cárcel, el hermano va a compartir, pero en mi corazón tenía mucha felicidad. Ellos todo el tiempo pedían, ¿no? Permítanos a alguien que nos pueda compartir la palabra y venga a compartir así. Pero estos últimos tiempos se está yendo a compartir, ¿no? Y en mi corazón tenía un descanso. A Dios está trabajando mediante el hermano en la cárcel también, ¿no? Dios escuchando la palabra, aún estando ahí adentro, también tendrán esperanza también. Y saliendo, como Dios les permitirá y servir también al Evangelio. Sí, sí, y como mencioné, ¿no? Dios permitía la situación y el problema a mi esposa, enfermedad, ¿no? Pero Dios también, y me daba la palabra. Esta noche, un versículo vamos a buscar. Primera Tesalonicenses, capítulo 3. Primera Tesalonicenses, capítulo 3, vamos a buscar. El versículo 11 vamos a buscar. Vamos a leer. Primera Tesalonicenses, capítulo 3, el versículo 11, vamos a leer, dice: Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino y a vosotros. Sí, este versículo también hoy día compartíamos con los hermanos. Y en esta parte de la Biblia sale, ¿no? Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, y dirija nuestro camino, ¿cierto? Así menciona. Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, dirija y nuestro camino en este Evangelio. Y cada uno de nosotros, antes de recibir la salvación, tenía su propio camino, tenía su forma de vivir, tenía su forma de creer la palabra. Pero por la palabra de Dios, por la iglesia, y como por Jesucristo, nosotros hemos recibido la salvación. Y Dios nos dio una nueva vida, y Dios nos dio un nuevo camino, y por nuestro Señor Jesucristo. Así como en este versículo dice, ¿no? Y muy claro mencionan aquí, dice, ¿no? Mas el mismo Dios y Padre nuestro, y nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestro y camino. Dice. Él dirija nuestro camino, nuestro Señor Jesucristo. De cuando caminamos por nuestro camino, y podemos, como mencionaron, erróneos, y nuestro camino nos dirige al camino del mundo, al camino de la perdición, ¿cierto? Así nos dirige nuestro camino. Entonces, cuando nosotros recién podemos darnos cuenta, mi camino me dirigió a la perdición, cuando ya nos hemos dirigido hacia el mundo, sido arrastrados hacia, mirando mi vida también antes de recibir salvación. Y tenía todo así para poder salir adelante. Pero dentro de mi corazón no tenía la felicidad. Aún buscaba la felicidad, quería tener completo la felicidad, quería tener completo así, buscaba por mí mismo y por mi propio camino, no encontraba. Participando al seminario, podía conocer, Dios me permitió conocer primero mi corazón, mi condición, y primero eso Dios me permitió conocer, que dentro de mi corazón no hay nada bueno. Quiere decir que para mi camino nada bueno puedo conseguir con mi propio camino así, con mi propia dirección. Ese momento podía darme cuenta, ¿no? Adentro de mi corazón y nada bueno hay, solamente el mal nada más. Solamente el mal nada más. Y sale en la Biblia, dice, ¿cierto? En San Marcos 7 y Génesis 6 habla, capítulo 6 ahí habla. Dentro del corazón del hombre solamente el mal. Entonces, ¿qué camino puede preparar para eso?
y nada bueno, ¿no es cierto? Y solamente un mal camino nomás, y para así puede preparar un camino para la perdición. Entonces Dios me permitió conocer antes mi corazón. Dios me permitió antes conocer primero mi condición. No tengo condición para y cómo recibir y la salvación. No tengo condición para hacer mi propio camino, dirigir mi propio camino. Y no tengo condición para hacer mi propia vida. No tengo condición para agradar a Dios. Dios luego me permitía la salvación mediante el libro de San Juan capítulo 1, el versículo 29, libro de Hebreos capítulo 10, el versículo 17. Dios me permitía la salvación. ¿Verdad? Dios tenía todo preparado para mí. ¿En qué momento darme la salvación? Entonces, mirando este versículo, Primera Tesalonicenses, capítulo 3, el versículo 11, dice: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino. Mucho mejor en nuestra vida que dirija Él nuestro camino. Mucho mejor que dirija mi vida a Él, a que yo dirijo. Mi propio corazón no tiene nada bueno para mí mismo. Mi propia vista me dirige hacia el mundo. También cuando mi esposa se encontraba muy delicado de salud, tenía mucha aflicción, miraba a mi esposa, en vez de tener esperanza en la palabra, tenía desesperanza. Luego recordaba la palabra. Ah, Dios de Abraham, Dios de Jacob, ese también es mi Dios. Dios de Pastor Oxopar, ese también es mi Dios. Dios de nuestro siervo en Bolivia, Pastor Andrés, también ese es mi Dios. Mismo Dios, misma palabra que él lee y yo también leo. Mismo mensaje que escucha. La palabra, misma palabra lee. Podía escuchar. Mediante salmos podía ver. El Dios que cuidaba a Abraham, Dios que cuidaba a Jacob, a José cuando estaba en Egipto, Dios que cuidaba al pueblo de Israel en el desierto, que dirigía el camino de Israel, del pueblo de Israel en el desierto. Y también va a dirigir mi vida. Y también va a cuidar de la salud de mis hijos, la salud de mi esposa. Y en verdad podía ver cómo Dios guardaba, cómo Dios cuidaba. Dios daba la fuerza también a mi esposa. Dios daba la gracia, sí. Entonces, en verdad, por ese momento me sentía muy difícil, pero Dios me daba la palabra. Yo voy a cuidar así. Y no se preocupe así. Dios, yo voy a cuidar, hablaba. Dios, y yo voy a cuidar, no te preocupes. Aunque tú quieres cuidar, mucho tiempo tú quisiste cuidar, pero no puedes cuidar. En verdad, Dios me mostraba mediante las palabras, recordaba, aunque tenía aflicción, como mencioné, pero Dios me daba en el momento, la palabra me daba. Entonces puedo tener mucho agradecimiento con Dios. En este versículo también, leyendo, sale: a Dios dirija mi camino, Dios de la gracia a mi esposa también, la salud también, a los hermanos también así. Entonces podía ver, a Dios va a cuidar los hermanos de Sucre, los hermanos de Bolivia, líderes, diáconos, a Dios va a dirigir su camino, Dios va a guardar a ellos. Entonces podía tener mucha esperanza en el corazón. Dios me daba la esperanza, ¿verdad? Mirando a mí mismo y mirando mi condición y no tengo esperanza. Pero cuando miro la palabra y cuando miro la promesa de Dios, tengo mucha esperanza. Cuando escucho la palabra del siervo, en mi corazón tengo mucha esperanza. A Dios va a trabajar, Dios va a hacer las cosas como Él quiere. El jueves empieza seminario en Potosí, ¿es cierto? Entonces, no hace falta muchas cosas, ¿no? Pero una cosa yo sé hacer. Y Dios me mostró este camino, mientras estuve en este camino del Evangelio, Dios me mostró, Él trabaja. Cuando es tiempo que trabaje Dios así. Él trabaja en todas las actividades que la misión realiza. Él trabaja, Él nos muestra y su obra. Él nos muestra a nosotros su poder también a nosotros. Entonces podía ver a seminario bíblico en Potosí. Y realmente falta algunas cosas, faltan muchas cosas,
pero Dios va a cubrir, Dios va a hacer, Dios va a trabajar mediante ese seminario. Pues en mi corazón tenía mucha esperanza. Ahora tengo mucha esperanza. Dios va a trabajar. Mejor que Dios trabaje. Mejor Dios dirija el camino de cada uno de nosotros. Sí. Vamos a volver. San Lucas, vamos a volver. En San Lucas capítulo 22 vamos a leer. San Lucas capítulo 8, el versículo 22 dice, ¿no? Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron, dice. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Sí, mirando como Jesús habló, pasemos al otro lado del lago. Luego salen y partieron, ¿cierto? Partieron como Jesús habló a ellos para que a sus discípulos y vamos a pasar al otro lado y vamos a avanzar. Entonces, pues, mirando esta parte podemos ver Jesús descansa, ¿cierto? Y mientras descansa y cómo se genera una gran tempestad. Entonces, en el corazón de cada uno de los discípulos también, que tiene aflicción, tiene como tristeza, ¿cierto? Tiene bastante tristeza, aflicción. Entonces busca, ¿cierto? ¿A quién busca? A Jesús busca, ¿cierto? Y nosotros también, hermano. Y Dios, la iglesia, por el siervo nos empuja a avanzar. Avanzar por la fe nos empuja. A servir al evangelio por la fe nos empuja. Y tiene que avanzar por la fe, dice el siervo. Tiene que caminar por la fe. Hay que avanzar, dice. Entonces, mientras avanzamos y mientras caminamos, tenemos aflicción, tenemos dificultad. Satanás también muestra a nosotros y nuestra vista. Y Satanás también enfoca a nosotros mismos para avanzar por la fe. No tiene condición. Mira, tiene muchos defectos. Mira, tiene muchas debilidades. No se puede, pues, ¿cierto? Así Satanás nos muestra. ¿Para qué? Y no avance. Para que mientras avanza tenga mucha aflicción. En esta parte de la Biblia, versículo 22 muestra. Y partieron, dice la última parte. Dice, y partieron, ya avanzaron. Entonces, mientras avanzaban los discípulos en el barco para pasar al otro lado del lago, tenía la situación, se levantó la tempestad, se levantó la situación, ¿cierto? Nuestra vida también se levanta, todo tipo de situaciones se levanta. Pero Dios tenemos nosotros claro en nuestro corazón. Dios va a trabajar y podemos ver el trabajo de Dios. Podemos apoyarnos en Dios. Y Dios, hermanos, nos dio para mirar, así como al pueblo de Israel permitió serpientes ardientes, pero también permitió y la solución para que no mueran, la serpiente de bronce, y les dio la serpiente de bronce, ¿cierto? A nosotros también Dios nos ha dado. ¿Qué nos ha dado? Mirar la cruz, mirar a Dios, apoyarnos en quién, en Dios, ¿cierto? A mirar la cruz del Señor Jesucristo. A Dios llevó todas mis enfermedades ahí. A Dios solucionó todo mi problema ahí. Problema de pecado, Dios le solucionó ahí, ¿cierto? Así podemos vernos. Dios nos permitió la muerte, la cruz del Calvario. Dios nos permitió mirar ahí. Así como al pueblo de Israel dio como serpiente de bronce para que cualquiera que mire la serpiente de bronce y como luego tenga vida, ¿cierto? Tenga vida. A nosotros también nos ha permitido la cruz del Señor Jesucristo para mirar al cielo, mirar a Dios en la situación, en la dificultad, mirar. Cuando no se puede, Dios puede trabajar. Ya en nosotros no se puede, pero Dios puede en nuestras vidas y trabajar así. En verdad, mirando la vida de los siervos, en verdad ellos avanzaron. La vida del pastor Osopar, ¿cierto? Tiene su documental ahora. Como un testimonio, él cuenta, ¿cierto? Su vida, cómo Dios le ayudó cuando tenía dificultad, cómo Dios le dio la gracia
cuando tenía el problema, cuando no tenía de comer, cuando no había, cuando las personas se levantaban contra él. Pero Dios le daba. La promesa en su vida se cumplió, ¿cierto? En nuestra vida también, hermanos, la promesa va a cumplirse. Cada uno de nosotros recibió una palabra, también recibió una promesa, y Dios va a trabajar, ¿cierto? Dios va a trabajar. Vamos a leer el libro de Salmos, capítulo 56. Salmos capítulo 56, el versículo 13 vamos a leer. Salmos capítulo 56, el versículo 13 vamos a leer, dice: porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios, en luz de los que Dios hace mucho tiempo atrás me permitió esta promesa. ¿Verdad? Dios me permitió esta promesa y hasta ahora Dios con esta promesa me permite estar aún en este camino del Evangelio. Recuerdo cada momento cuando Dios me salvó, de dónde Dios me salvó. En aquí menciona, dice, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en luz de los que y vive, ¿cierto? Entonces esta palabra recordando, puedo avanzar. Aún tengo la situación, aún tengo el problema, pero recordando esta palabra, puedo avanzar. Puedo apoyarme a Dios, puedo mirar a Dios. A Dios me permite, Él me va a dar la gracia. Dios me permite ahora pasar situación, Él también va a levantarme. Así como Dios cuidaba al pueblo de Israel en el desierto, así como a Dios guardaba a Daniel en el foso de los leones, así también en mi vida guardará a Dios. Así también Dios trabajará en mi vida. ¿Verdad? Recordando esta promesa, esta palabra, me hace recordar cuando Dios permitió a mi persona esta promesa. Hace mucho tiempo atrás, varios años atrás ya pasaron, Dios me permitió esta palabra para que mire en la situación, para que mire cuando tengo dificultad, cuando parece imposible, para que mire. Aquí dice, porque has librado mi alma y mis pies mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios, ¿cierto? Para que ande delante de Dios. En verdad, esta palabra sostiene hasta ahora en este camino, que Dios me da la gracia de estar en el camino del Evangelio, en la iglesia. Y Dios me permite la iglesia. Entonces, recordando esta palabra, yo puedo avanzar. Recordando esta promesa, y yo puedo pasar la situación y puedo pasar momentos difíciles junto y con Dios, ¿cierto? Puedo pasar. Entonces, mirando esta parte, también tenía mucho agradecimiento con Dios. Gracias, Dios, por permitirme esta promesa. Si no fuera esta promesa, yo creo que ya estaría afuera. Yo creo que ya situación llegaría, puedo hablar. Pero Dios me permite la palabra. Dios me permite, y su esperanza en Él, mirar la cruz así. Mi vida, como sale el libro de Génesis, capítulo 1, así como sale, ¿no? La tierra estaba desordenada y vacía. Y mi vida también era la misma manera, desordenada y vacía. Dios empezó a ordenar por la palabra, ¿cierto? Dios empezó a ordenar por la palabra la tierra. Ordenó, dijo la luz, sea la luz, y fue la luz. También mi vida Dios empezó a ordenar, y por la guía de los siervos. Tengo mucho agradecimiento con la iglesia, y por esa parte, ¿no? Por los siervos y mi vida también. Ahora también dirigido y puedo caminar en este camino y del Evangelio. Por eso nuestra vida es como dos caras, ¿no? Antes de recibir la salvación y después de recibir la salvación. Antes de recibir la salvación, mi vida sin Dios, hacía. Tenía mi propio camino, tenía mi propio pensamiento, y muy difícil desechar mi propio punto de vista. Pero Dios me permitió la salvación.
y cambió muy diferente, cambió completamente mi vida. Era triste y Dios me dio felicidad, ¿cierto? Dios me dio la felicidad. Era pecador, Dios me dio el perdón de pecados. Mi corazón negro era, pero Dios hizo blanco mi corazón, lavó todos mis pecados para siempre y cambió completamente. Por eso la vida de un justo, como podemos ver, así podemos ver, dos partes así. Podemos ver de cómo primera parte y segunda y parte podemos ver así. Primera parte era pecador, mi vida sin Dios, solo trabajaba, mi vida sin Dios, todo caminaba por mí mismo, no aprendí a negarme a mí mismo. Dios me enseñó, niéguese a sí mismo. Y esta noche yo estoy muy agradecido con Dios, me permite compartir también la palabra así para cada uno de nosotros así. Entonces esta noche quiero compartir, ¿no?, esta parte del libro de San Marcos, San Lucas hemos leído, ¿no? Entonces yo tengo mucho agradecimiento así. Entonces tengo mucho agradecimiento a Dios también. Entonces mirando esta parte de la Biblia puedo ver, dice aquí, aconteció en que día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron, dice. Pero mientras navegaban en él, se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban, y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, que perecemos. Despertando, él reprendió al viento y a las olas, y se cesaron, y se hizo y bonanza. Sí, y en verdad, mirando esta parte podemos ver, y cómo el poder de la palabra de Dios, la palabra de Jesús, toda palabra que hablaba Jesús, dice, como calmaba, dice, no, estaba en la tempestad, pero Dios, Jesús lo reprendía, dice, como a la tempestad, y se calmaba, ¿cierto? Y como Dios ya tenía, Jesús ya dijo, vamos a pasar, ¿cierto? Siervo este tiempo, nos dice a cada uno de nosotros, y vamos a avanzar, ¿cierto? Vamos a avanzar, y vamos a caminar con la fe, ¿cierto? Vamos a caminar con la fe, vamos a preparar eventos, dice el siervo, con la fe, mirando, y para el siervo, para la vista de Dios, ya está hecho. Pero para nosotros aún falta. Para Jesús, todo juntamente con sus discípulos, ya pasaron al otro lado del lago. Pero para los discípulos, en el momento y se manifiesta la tempestad, ¿cierto? Una gran tempestad. Mirando esta parte puedo ver. En el trayecto hay mucha dificultad. En el trayecto hay mucha situación. Pero Dios nos guarda de todas estas cosas. ¿Cierto? Estamos con Dios. Estaba en el barco. ¿Quién estaba? Jesús. Quiere decir, ¿hay problema o no hay problema? Ya todo problema que sucede en ahí, ¿y quién va a solucionar? Jesús va a solucionar, ¿cierto? Él va a solucionar. Problema de la tempestad, ¿quién va a solucionar? Jesús va a solucionar. Ya Jesús dijo a los discípulos, pasemos, ¿cierto? Ya tiene que pasar, dice. Ya pasemos. En esta parte luego dice, y partieron, dice, ya caminaron, ¿cierto? Ya en nuestra vida, hermanos, estamos con Dios en nuestra vida. Y Dios va a solucionar nuestro problema, ¿cierto? Estamos en este camino del Evangelio, y Dios va a guardar en nuestro camino. Nuestra salud va a guardar. Podemos ver esta parte, podía meditar bastante, mirando esta parte, cómo Jesús, con la palabra podía calmar la tempestad. Como Jesús, por la palabra, como la tempestad, a él podía obedecer, ¿cierto? Parece cosa de loco, ¿cierto? Reprender y luego se calma, ¿cierto? Pero el poder de la palabra, si nosotros hoy manifestaríamos que se calme la lluvia, ¿calmaría o no calmaría? De que no, ¿cierto? Pero la palabra de Jesús, la palabra de Dios, que tiene poder, ¿cierto? La palabra tiene poder.
La palabra de Dios nos dice a nosotros, somos perfectos, somos santos y somos hijos de Dios, ¿cierto? Así nos muestra la palabra de Dios. Sí, hoy día también con los hermanos compartíamos, Hebreos capítulo 10 compartíamos, a cómo Dios nos hizo a nosotros. Con una sola ofrenda nos hizo, y perfecto a cada uno y de nosotros, ¿cierto? Una ofrenda. ¿Y cómo podemos saber? ¿Cómo podemos saber cómo yo soy perfecto? Y por la palabra. La palabra de Dios dice, Hebreos muestra, que dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre, dice, ¿cierto? Para siempre. Y Dios nos hizo perfectos. Para siempre limpió todos nuestros pecados. Para siempre todas nuestras enfermedades, nuestros problemas. Y Dios cargó, ¿cierto? Solamente ¿qué tenemos que hacer? Creer en nada más la palabra, ¿cierto? Creer la palabra. Marta y María tenían su hermana, ¿cierto? La Biblia sale, estaba enfermo, ¿cierto? Mientras miraban a su hermano enfermo, tenía mucha aflicción en su corazón. Mandó rápido a llamar a quién? A Jesús. Pero Jesús, ¿qué solamente mandó a decir? Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria y de Dios, dijo. Pero aún escuchaba la palabra como Marta y María, aún tenía aflicción en su corazón. Aún mirando a su hermano Lázaro, lloraba bastante, ¿cierto? Lloraba bastante. Ya Jesús había dicho, esta enfermedad y no es para muerte, sino para la gloria de Dios, ¿cierto? Para la gloria de Dios. En la situación y en el problema, momento difícil, en la enfermedad, y nosotros podemos ver, ¿realmente creemos la palabra o no creemos la palabra? En ese momento podemos ver nosotros, yo creo realmente la palabra o no creo la palabra. Marta y María aún recibían esa palabra, esta enfermedad, y no es para muerte. Mirando a su hermano, tenía mucha aflicción. Mirando, lloraba, ¿cierto? Lloraba bastante. Ya Jesús había dicho, esta enfermedad, y no es para muerte, para la gloria de Dios, ¿cierto? Para la gloria de Dios. En nuestra vida también, Dios quiere trabajar por la situación. Dios quiere manifestar en su obra en nuestras vidas, mediante el problema, mediante las situaciones. Y cuando nosotros podemos buscar a Dios, y cuando tenemos dificultad, ¿cierto? Los discípulos, ¿cuándo podían buscar a Jesús? ¿Cuándo podían ir a llamar? Jesús, Jesús, ayúdenos. ¿Cuándo? Cuando tienen el problema en el trayecto, ¿cierto? Ese momento pueden buscar. Si no hay dificultad, y como si no habría tempestad en el momento que están pasando al otro lado del lago, y no tendría necesidad de buscar a Dios, a Jesús, ¿cierto? No tendría necesidad, porque tranquilo, ¿sí o no? Pero tenía la dificultad y tenía la situación de la tempestad. Se levantó tormenta en el lago mientras pasaban. Podían buscar a Jesús. Luego podían ver, como versículo 24 dice, y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo y bonanza, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas mandan y le obedecen? En esta parte muestra, se maravillaban, ¿cierto? Nosotros también, cuando encontramos la solución a nuestra dificultad, a nuestro problema, cuando nosotros hemos encontrado la solución a nuestro problema del pecado, y en nuestro corazón teníamos, ¿qué teníamos? Alegría teníamos, ¿cierto? Teníamos felicidad. Cada uno de nosotros felices en el día, libres del pecado. Soy libre del pecado. A Dios me quitó todo mi pecado. En su corazón. Y como tenía la alegría, ¿cierto? Tiene felicidad. Las personas que reciben la salvación en la situación,
en el problema podemos ver a cómo su corazón se cambia. En aquí también, mirando a los discípulos, cómo a Jesús obedecía la tormenta, cómo se calmaba en su corazón, luego se dice en esta parte sale, se maravillaban, se alegraban, ¿cierto? Al ver el trabajo de Dios, ¿cierto? En nuestra vida también, cuando vemos cómo Dios trabaja en el problema, en la enfermedad, Dios trabaja y nosotros miramos esa obra de Dios, miramos el trabajo de Dios y vemos cómo Dios ha trabajado en nuestro corazón, que tiene, así como los discípulos, se maravilla, se alegra y mucho en su corazón, ¿cierto? Tiene mucha alegría. Dice, Dios ha trabajado, Dios me dio la gracia, Dios cuidó mi salud, ¿cierto? Testifica, ¿cierto? Luego de la situación, luego del problema, testifica grandemente. Y Dios guardó mi salud, Dios guardó a mi familia, testifica, ¿es cierto? Eso es cierto, así como los discípulos también. Cuando vemos cómo la palabra de Dios se cumple en nuestra vida, cómo la promesa de Dios se cumple en nuestra familia, y tenemos alegría. Hermanos, Dios nos permitió la iglesia a los siervos. Dios nos permitió la palabra para avanzar por la fe, para caminar por la fe, para caminar sin mirar a nosotros mismos, sino mirar a Jesucristo, sino mirar la promesa que Dios nos ha dado, ¿cierto? Eso mirar. Por eso los discípulos, mientras tenían en su barco como a Jesús, podían correr. ¿Dónde podían correr? Ande de Jesús para que solucione. Un huérfano no tiene padre y solo soluciona todo su problema. Nosotros éramos huérfanos, no teníamos padre, no teníamos Dios en nuestra vida. Y todo solucionábamos, ¿cierto? Y huérfano soluciona todo su problema solo. Alimento, ropa, dinero, todo soluciona. Trabaja doble, ¿cierto? 3 veces, 2 veces más de lo que uno trabaja para solucionar todas sus dificultades, su necesidad, trabajo. Pero uno que tiene el padre, hijo, los dos tienen, entonces rápido, ¿dónde acude? Y donde su padre. Papá, no tengo esto. Mamá, no tengo esto. Ayúdeme. Quiero esto, quiero ropa. Y su padre, y da, ¿cierto? Y nosotros también, hermano, tenemos Dios en nuestra vida. Tenemos Jesucristo quien dirige nuestro camino y por los cielos podemos acudir. En la situación, nosotros a quién llamamos? Al siervo, ¿cierto? Al siervo, quien dirige nuestra vida llamamos. Contamos nuestro problema y Dios, mediante los siervos, dirige y nuestras vidas, nuestro problema, nuestras situaciones. Hermanos, y no somos huérfanos. Tenemos nuestro Padre, tenemos a Dios, quien soluciona nuestro problema. Tenemos en nuestro corazón Jesucristo, quien soluciona todo problema. En el barco donde pasaban al otro lado del lago, todos los discípulos Jesús tenía ahí, el que solucionaba problema, el que solucionaba problemas de la tempestad, ¿cierto? Ellos tenían, nosotros también tenemos la guía y de los siervos. Esta noche estoy muy agradecido si con Dios me permite compartir la palabra con cada uno de ustedes también así esta noche. ¿Verdad? Aunque es difícil, pero podemos avanzar. Aunque parece imposible, pero podemos ver el trabajo de Dios. Aunque parece cosa imposible cambiar, pero podemos ir buscar a Dios y Dios nos ayuda. Dios nos da la gracia. Dios nos permite la palabra de Dios y para pasar así. Esta noche estoy muy agradecido con Dios y pido oración a cada uno de los hermanos y también los hermanos que tienen familia en Potosí. Vamos a realizar seminario allá y puedan invitar también. Y también vamos a compartir la palabra, también vamos a
y como en ese momento visitar la cárcel también en allá. Y Dios dé la gracia, Dios trabaje también en ese día del seminario, y Dios también nos permita la palabra y las cosas también. Si esta noche también quiero compartir una palabra del libro del versículo San Mateo capítulo 10, vamos a buscar. Del versículo 20 vamos a leer. San Mateo capítulo 10, el versículo 20 vamos a leer. Si ya encontraron, vamos a leer ese. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros, ¿cierto? En esta parte de la Biblia, Dios nos habla, dice, porque no sois vosotros los que habláis, dice, sino el Espíritu de vuestro Padre, ¿cierto? Cuando nosotros hemos creído la palabra de Dios, nosotros hemos creído la muerte del Señor Jesucristo, automáticamente en nuestro corazón entró. ¿Quién entró? El Espíritu y de Dios, ¿cierto? El Espíritu de Dios, por creer la palabra, ¿cierto? Por escuchar la palabra y creer la palabra, el Espíritu de Dios entró en nuestro corazón. Por eso en esta parte dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El Espíritu de Dios, quien trabaja en nuestro corazón. El Espíritu de Dios, dice en esta parte de la Biblia, podemos ver. Entonces, vamos a compartir el Evangelio. Vamos a anunciar el Evangelio por la fe, hermano. Hemos recibido, y por la fe, la salvación. Hemos recibido el perdón de pecados por la fe y sin tener la condición. Pero por la gracia, y cada uno de nosotros recibió la salvación. Recibió a Jesucristo en su corazón. Recibió el Espíritu de Dios en su corazón, el cual trabaja en nuestras vidas, el cual guarda nuestro camino, el cual dirige nuestro camino, el cual se encarga de nuestro problema, nuestra enfermedad y nuestra situación. Él se encarga, Él trabajará en nuestra vida. Así como en el barco iba Jesús, Él solucionó el problema y de la tempestad. Y los discípulos podían alegrarse en su corazón, podían maravillarse mirando a cómo Dios, cómo la tempestad obedecía la voz de Jesús. Hermanos, en nuestra vida también, Dios va a trabajar. Dios por la fe trabajará. Dios por la fe, creyendo por la fe, en nuestra vida Dios trabajará. Como en este versículo sabe, el Espíritu de Dios que mora en nuestro corazón, Él hablará, Él anunciará el Evangelio. Él servirá al Evangelio. Él anunciará la palabra de Dios. Dios nos permite la palabra esta noche y mediante el libro de San Lucas, capítulo 8, podemos ver cómo Dios trabajaba y también cómo los discípulos se alegraban al mirar la obra de Dios en sus vidas también. Entonces, nosotros también, con mucho agradecimiento y alegría también, vamos a vivir. Siervo nos decía a nosotros, y Dios nos ha dado la salvación para vivir tristes, sino para vivir y felices, decía. Para vivir felices, apoyarnos en quién, en Dios, ¿cierto? Porque Él trabajará en nuestras vidas. Esta noche hasta aquí vamos a compartir y tengo mucho agradecimiento con Dios por el tiempo que me permite y compartir. Y también puedan orar, ¿no?, por la iglesia de Sucre y también por los hermanos de aquí de Sucre y también por el seminario bíblico en Potosí. En Potosí hay hermanos que recibieron la salvación, escucharon el Evangelio y también puedan orar por cada uno de ellos. Y en los centros penitenciarios muchas personas escucharon el Evangelio, muchas personas recibieron la salvación y también por ellos puedan orar. Y también los hermanos que también se encuentran difíciles, ¿cierto? La enfermedad tiene, el problema tiene,
y por cada uno, como hermanos en Cristo, unos por otros, vamos a orar por cada uno de ellos. Y Dios va a darnos la gracia, Dios va a trabajar, hermano. Si esta noche, hasta aquí vamos a compartir, vamos a orar al Señor y para terminar, inclinen sus rostros, oremos al Señor para terminar. Dios Padre, y aún tenemos la situación, aún tenemos la tempestad, el problema, pero Dios está con nosotros. Pero Dios está en el corazón de cada uno de nosotros. Dios Padre, usted puede ayudarnos. Dios Padre, usted pueda trabajar en nuestra vida, así como trabajó en el barco donde iban Jesús y sus discípulos. Aún Jesús habló a los discípulos, pero tenían la situación en medio del barco. Mientras iban, Jesús solucionaba el problema de la tempestad. Luego mirando cómo la tempestad obedecía, como la palabra de Jesús, todos ellos se maravillaban. Y mirando esa parte, podemos ver, Dios trabaja en nuestra vida y cada uno de nosotros tiene alegría en su corazón, tiene felicidad en su corazón, aún teniendo la dificultad, aún teniendo la situación, y tenemos la felicidad en Cristo Padre. Podemos apoyarnos en Dios. Y muchos hermanos se encuentran y con la situación, con la enfermedad, con el problema en su vida. Dios Padre, usted guarde y usted también, mediante su enfermedad, mediante la situación, y pueda trabajar, Padre. Dios, no somos nada, somos polvo de la tierra. Usted permítanos la palabra para avanzar. Usted guarde y usted dirige, así como sale en la Biblia, dice. Es el Señor Jesucristo, dirija y nuestro camino. El Señor Jesucristo solucione nuestro problema, Padre. Ya por la fe ya está solucionado, Padre. Guarde la salud de cada uno de los siervos, Padre, que se encuentran delicados de salud. Los diáconos, los hermanos que se encuentran delicados de salud, Padre. Usted guarde, Padre. Dios Padre, usted dirija también su vida. Los jóvenes, usted guarde su corazón para este evangelio, para que puedan servir al evangelio. Los niños, Padre. Dios, guarde cada una de las iglesias. Usted de la gracia, usted de la misericordia también, Padre. Dios, permítanos la gracia en la iglesia de Sucre, Padre. Usted pueda trabajar, usted pueda permitirnos y avanzar por la fe, Padre. Dios, muchas personas recibieron la salvación en la cárcel, en Potosí, Oruro, muchas ciudades donde no hay siervo, Padre, donde no hay la iglesia. Usted guarde esas almas que usted permitió. Usted guarde esas almas que por la fe recibieron la salvación, que por la fe se convirtieron hijos de Dios, Padre. Por la fe fueron llamados al mundo de Dios, Padre. Usted guarde. Por mediante esos hermanos se anunciará el evangelio. Mediante esos hermanos se abrirá iglesias en esos lugares. Dios Padre, por favor, guarde cada uno de los hermanos, Padre, para el evangelio, su corazón y su salud. Guarde para el evangelio. Dios, permítanos la salud para el evangelio, anunciar, Padre, compartir la palabra de Dios. Así en esta noche quiero agradecerle, Padre. Quiero encomendarle cada una de las iglesias, cada uno de los siervos en sus manos, Padre. La vida de cada uno de los jóvenes en sus manos. Usted dirija y usted permita todo el tiempo la palabra. Así en esta noche le agradezco y le oro, Padre, orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias, hermanos, por el tiempo que nos permite compartir la palabra. Y hasta aquí vamos a tener el tiempo de la palabra de Dios. Gracias, hermanos. Sí, muchas gracias, evangelista. Realmente también podíamos escuchar también esta tarde la palabra, ¿no? A través de las situaciones también podemos, ¿no?, muchas veces nuestro corazón bajar y de esa manera poder recibir la palabra. Sí, entonces ahora tenemos el tiempo de los anuncios. Pedir que por favor nos esperen un poco también en la transmisión, porque es importante para nosotros que puedan escuchar los anuncios.
Mayormente finalizando los cultos se están retirando, ¿no? Rápido, pero un poco, por favor. Sí, esperando. Del 29 al 30 de abril tendremos el seminario bíblico en Potosí. También el evangelista lo mencionaba, entonces podemos orar también por este seminario del 29 al 30 de abril, ¿sí? Luego del 1 de mayo se va a realizar lo que es el culto unido de jóvenes a nivel nacional. Se hace una vez al mes, entonces este culto unido, espero que también puedan participar los jóvenes, que sería el 1 de mayo, ¿sí? Ahí podemos ver el afiche, entonces puedan también tomar fotos si desean y de esa manera participar. Luego del 30 de abril al 2 de mayo se va a realizar el seminario bíblico y conferencia para el régimen penitenciario en Oruro con el expositor Pastor Andrés Lim. Entonces podemos orar también, ¿no?, para este seminario y también la conferencia para el régimen penitenciario con el Pastor Andrés Lim, ¿sí? Por favor. Luego también, como punto muy importante para nosotros que queremos recalcar, sería el 6 de mayo se va a realizar la tercera conferencia para el régimen penitenciario con el Pastor Uxupar a nivel latinoamericano, ¿sí? Participaremos, por favor. Gracias a Dios, Bolivia está recibiendo mucha gracia al poder recibir al fundador como expositor y nosotros como anfitrión, ¿no? Entonces, por favor, les rogamos que puedan también orar por esta conferencia. En pantalla podemos apreciar el afiche. Realmente Dios nos está dando mucho de su gracia a Bolivia, ¿no? Entonces, por favor, oremos también por esta conferencia que se va a realizar el 6 de mayo. Luego del 7 al 9 de mayo se va a realizar el campamento de inglés para los estudiantes y jóvenes. Sí, entonces como pueden observar en pantalla, IUIF, ¿no?, la fundación que tenemos está organizando este campamento especialmente para los jóvenes. Por favor, puedan también difundir a aquellos que también les gusta el idioma inglés y a aquellos que también quieren aprender, y de esa manera participemos juntos de este campamento de inglés para estudiantes y jóvenes que se va a realizar del 7 al 9 de mayo. Luego del 10 al 14 de mayo tendremos lo que es el seminario bíblico con el Pastor Uxupar. Sí, es uno de los grandes seminarios bíblicos que se está realizando, y todos los eventos que estamos realizando estamos enfocando para invitarles para este gran seminario. Entonces, por favor, orando por este seminario, esperamos que también juntos podamos también recibir, ¿no?, la palabra de Dios a través del fundador, que es del 10 al 14 de mayo. Luego del 15 al 16 de mayo se va a realizar el post-seminario. Una vez finalizando el seminario con el Pastor Uxupar, se va a tener el post-seminario con el evangelista Juan Choi. Entonces participemos también, por favor. Luego también tendremos les recordamos, ¿no?, lo que son los estudios bíblicos con el Pastor Uxupar, que se realizan durante la semana, que serían de lunes a viernes en 2 horarios. En la mañana sería a las 7 de la mañana y en la noche a las 9 de la noche. Por favor, participen también de estos estudios. Luego invitamos a que puedan visitar también nuestras páginas, ¿no?, nuestra página web que tenemos. En nuestra página tenemos la radio, Jerusalén Radio. Ahí tenemos varios programas y anhelamos que puedan escucharnos casi las 24 horas, ¿no? Casi a las 12 de medianoche ya cortamos, ¿no? Pero participen, por favor, y así juntos podemos recibir la palabra. Luego, recordarles que las transmisiones de estos cultos, incluyendo este culto, se han hecho en traducciones aymara y quechua. Por favor, ayúdenos a difundir para que participen a esas transmisiones y así juntos poder también difundir el evangelio, ¿sí? Por favor. Como último anuncio tenemos lo que es para las ofrendas. Queremos que también los hermanos tienen anhelo en su corazón de ofrendar, diezmar también, puedan tener este conocimiento a través de la cuenta bancaria que tenemos para que puedan depositar su ofrenda de agradecimiento, ¿no? Entonces en pantalla pueden apreciar el número y también la cuenta bancaria que está en el Banco Unión. Está el nombre del diácono Jorge Parrado, y de esa manera también todos los ingresos también, gracias a Dios, nos permite invertir para mejorar el área de transmisión, grabación y aquí en la iglesia también, ¿sí? Bueno, estos son los anuncios. Agradecemos que nos hayan acompañado hasta este momento. Esperamos que durante la semana puedan participar de las reuniones que se realizan de casados, casadas, jóvenes, estudiantes
y también los hermanos de tercera edad, ¿sí? Por favor, les rogamos que puedan participar también, y si tienen alguna duda o desean saber más informaciones, comuníquense también con nuestras oficinas, nosotros vamos a brindar toda la información. Muchas gracias y esperamos que tengan una linda noche, nos vemos en una próxima oportunidad.